habla por un lado que se ha respetado el principio de congruencia, dice que supuestamente se ha respetado que el auto personal es tal y cual, lo que señala y no se puede remitir más allá, omitir, cuestiones respecto a lo que ha señalado el auto personal. Sin embargo, ya hemos señalado justamente en la defensa que se ha olvidado, ha omitido delitos, pronunciarse. Entonces, no son cosas que simplemente se tengan que corregir. O sea, simplemente que Casado no va a no se puede pronunciar de frente judicial sin haber tenido opinión de representar el Ministerio Público respecto a tales comisiones que se han señalado de una serie de procesados, ¿no? Como he señalado, de Luis Chaput y demás, no solo ellos, sino que también existen otras personas. Yo he puesto un ejemplo, pero en el escrito que hemos presentado, hemos señalado a Rufino Cincuanimari, Yupek Said, que se omitido los delitos. Hemos señalado también, dice que no omitido, que omitido, estoy probando. ¿Dónde están los delitos que supuestamente el automóvil decía y que la acusación no menciona? No se pronuncia, ni siquiera por alimento o no alimento, o solicitar o no solicitar. Simplemente no se pronuncia. Entonces no son cosas que lo pueda corregir la sala, porque requiere el pronunciamiento del representante del Ministerio Público. En ese sentido no lo ha señalado en ningún momento, al momento de hacer la réplica del Ministerio Público. Por esa razón que de todas maneras se va a tener que regresar el expediente, digamos, a la fiscalía, a efectos que corrijan esas omisiones que vulneran los principios que hemos señalado. Asimismo también señala, digamos, que se ve individualizado, pero por otro lado dice, no podemos señalar de manera circunstancial, porque acá se trató de un tumulto y no podemos señalar a cada uno. Entonces, o ha individualizado, o es necesario individualizar, o no es necesario individualizar porque dice que todos son tumultos y es necesario. Existe una contradicción, existe una contradicción de después de la representación del Ministerio Público. O sea, o va a señalar lo que señala respecto a cada procesado, porque no vamos a esperar el juicio oral para que se individualice la conducta. No se nos está. Para eso está acá el control de acusación para corregir esos errores que no se han hecho. No vamos a esperar el juicio oral para que luego de mucho tiempo, de repente muchos meses, quizás años, porque sucede en muchos casos con tantas personas, que tengan que perder su tiempo en viajes, en dinero, que al final salgan absueltas porque no existe ni una prueba. Entonces es importante que ahora mismo, digamos, en esta etapa, se pueda corregir y subsanar, digamos, esos graves errores. Eso es importante, magistrado. Se tiene que corregir. Y acá, respecto, digamos, a los dos delitos incompatibles que ha señalado, justamente he mencionado y señala, dice que no, eso se tiene que ver, digamos, en el juicio oral también. Respecto en el caso, por ejemplo, en mi caso, de mi patrocinado Cristiano Tabasa Roni, que acusa por delitos incompatibles, incongruentes. Entonces, simplemente decimos, delitos incongruentes, vamos a presionar y decidamos. Señor magistrado, ¿en dónde queda la resolución, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de García Aston versus Perú? Señor magistrado, ¿en dónde queda el principio de la verdad señalado en el artículo 103 de la Constitución, señor magistrado? Obviamente, yo no voy a esperar el juicio oral para que de repente estás confundida, porque se supone que está invitado a una declaración, sino de esperar el juicio oral para que el fiscal recién se dé cuenta cuál es el delito o cuál, digamos, aclarar las dudas. Obviamente, hay unas condiciones. Y simplemente para terminar, doctor, nada más quiero culminar con ese tema. Un tema que se unió respecto a un tema al delito de tenencia ilegal de armas que señala respecto a la internacional oficial de la paz. La Fiscalía, si no me equivoco, en el punto 3.7 de la acusación, señala que supuestamente habría tenido legítimamente arma de fuego. Sin embargo, el tipo penal señala, digamos, la tenencia ilegal, o sea, tenencia ilegítima. Es decir, la acusación es incongruente al momento de los hechos. Por tratar, o sea, si la tenencia ilegítima, por lo tanto, no existiría delito. Entonces, de acuerdo al relato que ha dado la Fiscalía, simplemente es una incongruencia de la acusación. Entonces, en ese sentido, simplemente me ha remito lo que yo he puesto, ¿no? De que no ha sido debidamente individualizado, y obviamente simplemente me da la razón al fiscal, porque no lo podía hacer, porque todo esto es un tumulto, y por eso que no es necesario. No creo que no sea necesario, es necesario aplicar en este caso. Esto sería todo. Bien. Se olvida el representante del Ministerio Público su ley orgánica. La ley orgánica del Ministerio Público
en el artículo 92, inciso 4 es claro. Dice, cuando su acusación es sustancial, y hoy día lo está corrigiendo el Ministerio Público, está señalando y está argumentando y está aumentando que la acusación es sustancial. Bueno, lo corrigió, pero la ley orgánica le dice, si tu acusación es sustancial, tienes que acompañar las pruebas actuadas en la investigación judicial y en la instrucción que te han llevado a la convicción. Con respecto a nuestros patrocinados, los instigadores, no han señalado ninguna sola prueba que acredite la instigación. No hay en las 187 páginas ninguna prueba que acredite una sindicación, una carta, un audio, un video, una declaración de un testigo reservado, una autoinculpación, una confesión sincera. No hay ningún elemento. Y esas son las pruebas que debe acompañar para llevar a una persona o a 53 personas a un juicio oral. Lo segundo, que es mucho más grave, acaba de decir el representante del Ministerio Público a la sala de su presidencia que ellos han acusado porque ustedes le han ordenado. Y no esta sala, hay que hacer la aclaración, la anterior. Pero ha señalado una resolución en donde les ha dicho que esta sala les ha ordenado acusar. Ese es el paréntesis, señor abogado. La Constitución Política del Estado, que recoge un Estado democrático de derecho, preconiza y garantiza la división de poderes. Y cada ente, cada poder o cada organismo constitucionalmente es autónomo en sus funciones. Quiero dejar constancia, quiero recordar a la audiencia que este tribunal y el Poder Judicial en especial son respetuosos de la división de poderes. Continúe. Gracias. Y ahí, a eso iba, señor presidente. El Ministerio Público no se debe al Poder Judicial con la autonomía del poder. Ellos se deben al fiscal de la nación. En consecuencia, la sala no le puede ordenar a ir más allá de lo que establece su ley orgánica o el Código de Procedimientos Penales. La sala le puede decir en un dictamen. Entonces, en su momento, si le dijeron, acusan, ¿por qué no cuestionó esa resolución? ¿Por qué recién ahora lo hizo? Cuando ya estamos a puertas de un juicio oral. Eso es gravísimo. Porque se quiere pretender llevar a juicio a personas para limpiar todas las irregularidades que pueda haber habido en la etapa de instrucción, cuando en el juicio oral se llegan pruebas. Entonces, ¿cómo vamos a ir a juicio si ese es un requisito que establece el acuerdo plenario 06 del 2009? No puede decir el fiscal muy alegremente, no puedo individualizar porque fueron momentos y lugares distintos. Eso no. El código es bien claro, el acuerdo plenario es bien claro. Por tanto, señor presidente, solicito que el fiscal tiene que aclarar muchas cosas o en su defecto tiene que aclarar. Gracias. Hablando de independencia de poderes, quiero recordar lo que el expresidente de la Corte Suprema dijo en algún momento. No puede el Poder Judicial convertirse en instrumento político de aquellos que quieran resolver los conflictos sociales utilizando el derecho penal. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Hay una acusación fiscal que, recogiendo y sumándome a los argumentos de mis colegas que me han antecedido, estamos ante una acusación sin pruebas. Y si no se puede evitar esta situación, vamos a entrar a un juzgamiento sin pruebas. Señor, cuando decimos nosotros, indígenas hispanohablantes, aprovechándose de su condición de dirigentes, el Ministerio Público refiere, son cuestiones sociales. Señor, le voy a leer textualmente el razonamiento del Ministerio Público respecto del tema de instigación. Dice, siendo que estos dirigentes en su mayoría hispanohablantes y de estudios superiores, con conocimiento pleno de dichas acciones, que se desencadenaría en violencia, asimismo, que al tener la condición de dirigentes han coaccionado a los indígenas, han coaccionado. Y la pregunta fue sencilla.
¿Se puede coaccionar para configurar el tema de instigación? Señor. Es una cuestión de fondo, señor abogado, que en todo caso se tendría que resolver, comprobar el contradictorio. Evitemos, le ruego una vez más, yo entiendo que a veces nosotros los abogados, cuando ejercemos la defensa, hacemos nuestro el caso, ¿no? Hacemos nuestro el caso y lo vivimos. Señor, Por eso, bienvenido a la reflexión, con todo el... que nos vayamos al punto en concreto, cuestiones netamente formales. Con todo el respeto del mundo, señor, y con toda la reverencia, no me puede decir que esto es una cuestión de fondo. Es un requisito de la individualización, que no es solamente si se llama Alberto Pizarro o no, sino también tiene relación con las circunstancias, el hecho atribuido y la calificación jurídica, el juicio de tipicidad, eso sí, el juicio de tipicidad. Entonces no me puede decir, señor, no me puede decir que esto no tiene nada que ver con esta audiencia. Por favor, tiene que ver con esta audiencia. Además, hoy el Perú y el Poder Judicial está cuestionado por un tema que los organismos de derechos humanos han puesto en la comunidad internacional, en la Corte Interamericana y en la ONU: la judicialización de la protesta social. Y eso lo sabemos todos. ¿Y para qué es entonces el acuerdo plenario? ¿Para qué es entonces el control de la acusación si no es para impedir que se juzgue sin pruebas? Ese es el mensaje final del control de la acusación. Y después, señor, hemos dicho que no hay pruebas de la acusación. Acá hay más de 40 testimoniales o declaraciones de coprocesados. Y lo hemos retado al Ministerio Público que diga cuál de esas declaraciones o cuál de esos medios probatorios que han actuado son la base fáctica, requisito de procedibilidad, la base fáctica para fundamentar la imputación y la calificación jurídica. ¿Cuál? Ninguno, señor. Es como si en este país pudiéramos entrar a un juzgamiento porque el secretario general de la CGTP ha convocado una marcha. Por solo haber convocado esa marcha, es un instigador, es un Estado de Derecho, no lo puede permitir. Es como el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial haya convocado una paralización, una marcha. Eso no es instigación aquí ni en ningún lugar, señor. No puede ser eso asumido como una tipificación correcta, como un juicio de tipicidad correcto. Ahí no se han cumplido las reglas de imputación. Por último, señor, acá está la acusación, que ustedes lo van a ver. Y hemos dicho que los hechos descritos ahí no constituyen delito, o sea, son atípicos. Y le voy a leer uno para terminar. Permítame, señor presidente. Dice: de las investigaciones preliminares llevadas a cabo se desprende que desde el día 9 de abril de 2009 varios grupos étnicos de la Amazonía peruana agrupados en la Asociación AIDESEP, que dirige el procesado Alberto Pizarro, venían realizando un paro de sus actividades denominado paro amazónico. Esa es la imputación. Sobre esa base construyen la figura de la instigación. Señor, la sala tiene una oportunidad de dar un mensaje al país, de no permitir este tipo de acusaciones y de no permitir que se quede un precedente o un antecedente de que es posible juzgar a personas que han ejercido derechos. Así, señor, ejercido derechos. Convocar a una protesta legítima es ejercer un derecho, y eso no puede ser tomado como un acto de instigación. Ustedes tienen la oportunidad de impedir eso y de que el Ministerio Público tenga que reflexionar y recapacitar y no construir. Además, señor, el principio de justicia tiene que ser preservado por ustedes. En Lima han abierto proceso por un manifiesto que sacó AIDESEP llamando a la insurgencia, y han archivado porque dicen eso no es apología del delito. ¿Y cómo va a ser instigación el convocar a una protesta pacífica y legítima? He concluido.